gente está muy insatisfecha con la democracia y hay un incremento notable de la visibilidad de la corrupción política. Hay una pérdida de relevancia de un elemento fundamental que son los partidos políticos. Pero los partidos políticos latinoamericanos han incrementado su número, esto es muy claro. Hay una alta volatilidad, bien sea porque la gente cambia o bien porque la oferta de partidos cambian, y hay una muy baja identificación en los partidos políticos. Y todo ello viene relacionado con una tradición de la política latinoamericana que es la personalización de la política, ¿no? Que se ampara con respecto a los candidatos en un ámbito presidencial. Según el Barómetro de las Américas, una encuesta realizada por el proyecto La Pop, la Universidad de Vanderbilt, USAID y la Corporación Participación Ciudadana, solo, y agárrense porque este dato es fuerte, solo el 14% de los ecuatorianos confían en los partidos políticos. Ecuador, tras el retorno a la democracia en 1979, ha visto cómo este sistema de partidos se deterioró gravemente en los años 90 y sufrió una implosión casi total a principios del siglo XXI. ¿Es posible que el régimen hiperpresidencialista de entre 2007 y 2017, que consolidó el poder en el Ejecutivo, pudiera haber dejado a otras instituciones al borde de la irrelevancia? La confianza en instituciones clave como las elecciones, la Asamblea Nacional, la Corte Nacional de Justicia, mucho más ahora con todos los casos que hemos visto que salen desde Fiscalía, los partidos políticos y la presidencia no solo que es baja, sino que sigue en declive. Este fenómeno no es exclusivo de Ecuador. En toda América Latina vemos cómo la desconfianza en las instituciones se convierte en una constante, desde el colapso económico de Venezuela hasta las turbulencias políticas en Brasil. En este episodio exploraremos cómo Ecuador, sumido en crisis múltiples y una inseguridad creciente, enfrenta un desafío titánico: restaurar la fe de sus ciudadanos en sus instituciones. ¿Es posible revertir esta tendencia y reconstruir la confianza en una nación institucionalmente debilitada? Vemos finalmente que hay un candidato que sale a decir: hoy me desperté con ganas de ser candidato a la presidencia de la República, después veré por qué movimiento. Eso en las democracias maduras del hemisferio norte es una vergüenza y una burla. Para desarrollar un poco más este tema, conversé con Pedro Donoso Müller, licenciado en Ciencias Políticas y Jurídicas. Además es abogado y doctor en jurisprudencia, conferencista invitado en congresos y cumbres sobre comunicación política, y actualmente es el director general del Gabinete Estratégico ICARE. Disculpen la incredulidad en Guayaquil. Desde los estudios de radio RTP 96.5, soy Pamela León Andrioli y hoy es viernes 12 de julio. Vamos a conversar de un tema que creo que no se habla mucho, sin embargo hay tantos informes, pero no se profundiza en el tema. Yo quiero hablar contigo sobre la crisis de representación que estamos teniendo en este momento con los partidos políticos, y te digo por qué, porque hace poco leí un informe del Latinobarómetro del 2023 que decía que el 14% de los ecuatorianos, apenas el 14% de los ecuatorianos, confían en sus partidos políticos. Yo te quiero preguntar, ¿por qué crees que se da este fenómeno? Sobre todo en un país que tiene tanta iniciativa por crear nuevas agrupaciones. Pues es una pregunta compleja de responder, digamos, porque sin mayor evidencia no me atrevería a dar una razón, pero creo que hay que analizar mucho el fenómeno y hay que describir mucho el fenómeno, ¿cierto? Yo creo que a la larga evidentemente hay una crisis de representación en el Ecuador que no solo está ligado al ámbito político. Entiendo finalmente que nuestro interés es hablar sobre la relación, ¿no es cierto?, ciudadanía-partidos políticos, pero hay una crisis de representación, yo diría general, ¿no?
una crisis de representación en la relación, por ejemplo, identitaria de la ciudadanía con las distintas élites, ¿no? Los tomadores de decisión. No lo digo despectivamente élites, lo digo en el concepto general, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, no hay, digamos, una mayor relación finalmente o no hay una mayor valoración positiva de organizaciones o organismos que no sean, por ejemplo, las Fuerzas Armadas o la Iglesia Católica. Muy común en el Ecuador, ¿no? Pero finalmente no hay una identidad de una relación con, por ejemplo, la academia, con el empresariado, por ejemplo, ¿no? Es decir, vamos a las cifras de perfiles de opinión con respecto al tema de la consulta popular. 1 de cada 10 personas consultadas respondieron que votaron no en el trabajo por horas por rechazar a las empresas, digamos, a los gremios empresariales, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay una crisis de representación generalizada. Ahora, específicamente el tema de partidos políticos, creo que es bastante común, ¿no es cierto?, sobre todo en democracias como la ecuatoriana, en donde hay todo un ímpetu, ¿no es cierto?, por denostar a la política. Es decir, que hay una demagogia antipolítica, digamos, en el Ecuador desde hace unos años, ¿no? Es decir, esta lógica de los consultores políticos de construir a su candidato alejado de cualquier atisbo de que tenga relación con la política, que es en sí mismo un absurdo, ¿no? Pero claro, hay un quiebre de representatividad, hay un quiebre de representación, parte mucho quizás por esta lógica que estoy planteando, ¿no es cierto?, este populismo antipolítica, pero parte mucho también porque no hay una relación estructural de cuáles son los partidos políticos reales en el Ecuador. Es decir, esta crisis de tener candidatos sin partidos, de partidos sin candidatos y de candidatos y partidos sin ideología, ¿no? Es decir, vemos finalmente que hay un candidato que sale a decir: hoy me desperté con ganas de ser candidato a la presidencia de la República, después veré por qué movimiento. Eso en las democracias maduras del hemisferio norte es una vergüenza y es una burla, ¿no? Y eso, por ejemplo, ya que tocas ese punto, yo recuerdo un caso de poca data. Por ejemplo, vemos como Pedro Freile, que era un detractor declarado del socialismo en el 2021, fue candidato por el Partido Socialista en el 2023. Pareciera igual que hay una intención de anunciar candidaturas esperando que algún partido auspicie eso que de alguna manera empieza a visibilizarse previo a esa formalidad. Un comportamiento electoral muy común en el Ecuador, en donde además tendemos a escandalizarnos por las lógicas cuantitativas y no cualitativas. Nos escandalizamos porque hay 200 partidos en el Ecuador. Yo no soy tan de esa corriente, digamos. Me parece anecdótico que haya tantos partidos, creo que tiene que haber unas reglas un poco más claras. Pero claro, creo que eso no es lo escandaloso. Lo escandaloso es lo que usted exactamente dice. Es decir, un político que tiene ganas finalmente de ser candidato, que lo consulta con su familia, y eso es suficiente para que se lance en la arena política. Es decir, no tiene que haber una estructura partidista en donde la militancia anuncie a un militante de su partido que conoce el partido, que tiene una relación ideológica, sino que le dio ganas y sale como en un supermercado, ¿no es cierto?, a escoger con qué partido ir. Porque esto es grave y esto podría no parecer importante, pero es profundamente importante. Y aquí traigo a colación la carta de las ideologías, ¿cierto? Muchas veces se repite que las ideologías ya no existen, por ejemplo, y ese es el mayor error. Las ideologías es el cómo voy a hacer las cosas, ¿no? Las ideologías te resumen cuál es el camino para hacer. El qué finalmente está totalmente claro. Estoy seguro que tanto Rafael Correa como Guillermo Lazo como Daniel Noboa quieren acabar con la violencia en el Ecuador. La discusión es del cómo, y en el cómo están los preceptos ideológicos. Entonces, cuando tú tienes un candidato que no tiene ninguna relación con la estructura ideológica del partido que lo auspicia, es inevitable que va a tener un quiebre. ¿Y va a tener un quiebre con qué? Con su, por ejemplo, bancada en el legislativo. Entonces, el ejecutivo, el presidente va a querer ir hasta X, ¿no es cierto?, por el camino A, y su partido va a querer ir hasta X por el camino B. Ahí se dan, digamos, los quiebres ideológicas, y esa es una de las razones de por qué finalmente puede haber una crisis de gobernabilidad. Es decir, es tan importante la representación ideológica para asegurar gobernabilidad a futuro e incluso en el presente. Y tal vez esto tiene un poco más de incidencia cuando, por ejemplo, en las elecciones anticipadas del 20 de agosto, quedó demostrado, por ejemplo, que Ecuador no tiene un sistema de partidos como tal, entendiendo esta palabra, lo sistémico, como también el decreto de muerte cruzada. Después de eso vimos que de los 8 binomios, 7 no habían salido de la fila, 7 candidatos no habían salido de las filas de las organizaciones políticas que los auspiciaban. Y bueno, esto necesariamente es algo que puede acentuar los liderazgos personalistas o que puede de alguna manera fortalecer las nuevas formas en las que se pueden fundamentar los partidos. Yo soy un ferviente creyente de que la democracia
es más proceso que suceso, digamos, ¿no? Es decir, es que este es el problema. El problema es, además yo puedo caracterizar a la sociedad del siglo XXI es esa característica, ¿no? La del suceso, finalmente. Hay un escritor argentino que tenía un escrito muy largo que él decía, a la gente ya no le interesa leer, le interesa haber leído finalmente, ¿no? Porque no les interesa el proceso de la lectura, sino les interesa instagramear la foto de cuando ya concluye el libro, finalmente, ¿no? Y eso de una u otra manera está sucediendo porque no nos importa el proceso, nos importa el suceso de tenemos un candidato que no está ligado finalmente a este partido, y no importa finalmente, porque, y además te lo dice orgullosamente, yo no estoy afiliado a este partido, ¿no? Entonces, no recabamos mucho el aprendizaje del proceso, no entendemos que hay procesos para sacar conclusiones, llegamos rápidamente a la conclusión, llegamos rápidamente al titular, y eso afecta en sí mismo la democracia, porque los liderazgos personalistas lo que te plantean finalmente es una oda al personalismo en sí mismo y desconocen el proceso histórico ¿no? Es decir, digamos Rafael Correa como este fenómeno, ¿no es cierto? Y en sí mismo, sus 10 años estuvieron basados en un movimiento, no en un partido, en un movimiento con muchísimas, digamos, visiones que tenían muchas estructuras internas. Pero claro, cuando Correa se lanza a la presidencia, él no se lanza por su propio movimiento, se lanza por el Partido Socialista, de esto nos olvidamos finalmente, del cual Pedro Freire además fue después candidato. Entonces, como no entendemos los procesos, ¿no es cierto? Y a la larga hay estructuras históricas, de memoria histórica de cada uno de los movimientos y partidos, usualmente el liderazgo personalista choca con estas realidades y se da, digamos, los efectos de gobernabilidad. Entonces no creo que los nuevos liderazgos individualistas aporten finalmente a la democracia. Yo creo que erosionan profundamente los procesos democráticos. Ok, lo erosionan y ahí yo coincido con eso, pero además quiero preguntarte algo relacionado justamente a Rafael Correa, porque entiendo yo que igual marcó un punto de inflexión, acelerando tal vez un poco el declive de estos partidos políticos tradicionales, sobre todo por el régimen hiperpresidencialista del presidente del expresidente entre 2007 y 2017, en donde el poder se concentra principalmente en el Ejecutivo, y parece que esa es la única forma de hallar representación, no solamente desde los mandantes, sino desde lo que se entiende como gobierno. En ese momento te pregunto, tal vez este punto de inflexión acentuó la forma en la que podemos percibir la falta de sistema en los partidos políticos. A ver, yo creo que Correa fue un usufructuador, ¿no es cierto?, de él fuera todos, ¿no? Es decir, a mediados de la década del 2000 se dio este fenómeno del estallido de no creer en nadie, que además es una situación muy común en la región, ¿no? El Latinobarómetro del 2022 sacaba la gran conclusión de que América Latina es la región más desconfiada del mundo. La confianza interpersonal está profundamente, digamos, erosionada. En el Ecuador, como en la región, digamos, muy difícil que confiemos no solo en los partidos políticos, que confiemos en el vecino, en el otro, ¿cierto? Entonces, cuando hay un conflicto social, ¿verdad? Como yo no confío en el otro, no confío en las instituciones, yo resuelvo con mis propias manos ese conflicto, ¿no? Entonces, individualizar la solución del conflicto es bastante grave para el tejido social, ¿no? Entonces, Correa usufructúa, ¿no es cierto?, desde fuera todos, ¿verdad?, y construye a lo largo una estructura digamos, de sostener en la otra orilla a todo lo que huela a partidocracia, ¿no es cierto? Pero los partidos ya venían erosionados. Es decir, para mí lo único que hace Correa es usufructuar de aquello. No sé si de una u otra manera se puede considerar a Correa como el autor de la muerte finalmente de sus partidos, porque después empiezan a emerger otros finalmente, ¿no? Del mismo correísmo. Hay partidos o movimientos que de la escisión del correísmo empiezan a nacer, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que era un ciclo de una u otra manera medianamente normal. Pero ya estaban fuera todos incubados finalmente, ¿no? Es decir, ya la misma expresión de sociedad patriótica que lleva finalmente a Lucio Gutiérrez a gobernar este país a mediados del 2000, en sí mismo ya era una demostración de la crisis de los partidos, porque Sociedad Patriótica emergió, ¿no es cierto?, como un movimiento derivado de un golpe de Estado finalmente que se dio. Entonces, no sé si finalmente podemos decir que el correísmo es a la larga el autor, ¿no es cierto?, de esta debacle. Lo que sí podemos hacer, concluir es que fue el gran beneficiario de aquella debacle, ¿no? Ahora, lo que sorprende también es que los partidos políticos no hayan entendido esa lección
y que de una u otra manera lo estemos reeditando ahora también. Es decir, Daniel Noboa también usufructúa de la muerte cruzada y la posmuerte cruzada, muy similar a lo que sucedió en 2006 con Rafael Correa. Ahí tiene una similitud bien interesante. Porque además, si uno dice cuál es el liderazgo que puede enfrentar a Noboa, vemos que no hay ninguno, todos son caducos finalmente, ¿no? Guillermo Lazo, Rafael Correa, Jaime Nebot, es decir, no vemos un liderazgo que pueda de una u otra manera, incluso generacionalmente, ponerse enfrente finalmente de nosotros. Y ahorita que tú hablas de liderazgos, ¿de qué manera podríamos entonces conocer o tratar de escarbar en la forma en la que el electorado podría empezar a configurar las líneas que lo representan? Porque si claramente es como cuando la ausencia de algo supone la presencia de otra cosa. Entonces, si el sistema de partidos, si la asamblea, si los poderes que de alguna manera devienen del Estado no están representando, y tú hablaste al principio de otras condiciones más civiles y que generan un entorno desde los escenarios de la no política, ¿qué es lo que está representando? Porque se habla, por ejemplo, de la política de causas, se habla, por ejemplo, de los frentes sociales. ¿Qué es lo que está representando en ausencia de eso que no está representando? A ver, es que a la larga, digamos, los partidos y los políticos son un mal necesario. Es decir, tú puedes denostar, no creer, pero a la larga estás obligado finalmente a enfrentarte a una papeleta y votar por algo. Eso es inevitable, o sea, va a suceder. Tú no puedes escoger finalmente, ¿no es cierto? Y así pudieses escoger, igual a la larga va a terminar ganando finalmente un político para gobernar, porque así funciona la democracia. ¿Qué está representando? Yo creo que está representando muy similar a lo que sucedió en el fenómeno del correísmo en 2006, que es esto de la no política finalmente, ¿no? Hay una diferencia obviamente abismal en el ámbito de la ideología, pero sí hay esta lógica de entender esta lógica de la no política, ¿no? Lo que Marc Augé dijo en los 90 al respecto de los no lugares, por ejemplo, ¿no? Y él decía un aeropuerto es un no lugar, un hospital es un no lugar, y nosotros acuñamos, cuando yo digo nosotros hablo de Icares y del gabinete estratégico que yo dijo, acuñamos ese concepto para hablar de la no política, ¿no? ¿Qué es la no política? Es finalmente quizás enfrentar los temas que tú deberías solucionar con política, solucionándolo con no política finalmente, ¿no? O quizás con los preceptos no políticos, más bien para ser más exacto, ¿cierto? Tienes un conflicto con otro país, no te metes en una embajada, esto finalmente no dice el manual, es un grave error, te van a aislar en el mundo, ¿no? Tienes finalmente una periodista que habla en tu contra, no le revocas la visa. Es decir, hay cosas finalmente que Noboa hace por fuera del manual que a la larga le están dando resultados. Siempre hay varios analistas que sacan en la carta de las causas. Yo soy medio, digamos, escéptico del tema de las causas porque las causas pueden ser un lindo cascarón que a la larga tienen ideología. Entonces, repiten, no, es que es una causa, pero aquí las ideologías no existen. La causa va a tener que encontrar una causa, un andarivel por donde ir, y ese andarivel es a la larga la ideología. Es decir, ahí el cómo va a funcionar. Y además puede ser que esa causa tenga chispazos de ideología de izquierda, de derecha, de progresismo, de liberalismo, de lo que sea, alternativamente, como lo es Noboa. Es decir, cuando a mí me dicen cómo caracterizo ideológicamente a Noboa, depende del día. Ayer era liberal, hoy es conservador y mañana va a ser de derecha y pasado de izquierda, ¿no? Sin embargo, hay esas explosiones y las ideologías siguen siendo el andarivel por donde incluso van finalmente las causas, ¿no? Estás escuchando Disculpen la Incredulidad, el podcast original de RTP 96.5 en Guayaquil. Ahora quisiera ejemplificar un poco todo lo que hemos hablado con un partido en particular. Yo sí quiero que tratemos de entender qué ha pasado con el Partido Social Cristiano, que en algún momento se perfiló como esa opción electoral que catapultaba a los sectores de derecha del país, aperturistas al mercado en el plano económico, garantes de las tradiciones. Incluso el PCC estaba destinado a cubrir el lugar de la otrora Partido Conservador. Entonces pasa todo esto, se vuelve un partido un poco más local y de repente empiezan a suceder situaciones que deconstruyen un poco esas fortalezas que de alguna manera sembró el Partido Social Cristiano. Se dieron cuenta que por el presidencialismo no era la ruta, pero ahora, por ejemplo, vemos unas condiciones que dejan al partido sin líderes, porque en este momento vemos cómo desde la asamblea anterior
varios adherentes al partido dejaron de estar allí, Cynthia Viteri, Henry Cucalón, y todas estas situaciones que de alguna manera cimentan el partido, lo empezaron a dilapidar. Entonces te pregunto, ¿qué es lo que realmente pasó allí? ¿Realmente el partido estaba sostenido a una causa histórica o a una causa que luego se transformó en caudillista, o finalmente se volvió un partido coyunturalista? Me hacen preguntas muy difíciles porque no tengo evidencia para contestarlo, pero creo que hay que analizar históricamente el tema, ¿no es cierto? El Partido Social Cristiano nace como un partido en la tierra, ¿no es cierto? Es decir, con Camilo Ponce, y exactamente, yo concuerdo, estaba llamado a ocupar el espacio del conservadurismo en el Ecuador. Llega finalmente se traslada esa disputa y esa lucha a la costa, ¿cierto? Entienden a la larga la construcción de estructuras militantes finalmente y se apropian de esas estructuras militantes de otros movimientos, de otros partidos del CSP, etcétera, 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 y finalmente llegan a gobernar el país, entendiendo después de gobernar el país que quizás el poder no estaba en Carondelet, que quizás el poder estaba finalmente en otros espacios en donde, dentro de un país con instituciones profundamente débiles, era mucho más fácil gobernar desde la periferia, digo yo, ¿no? Es decir, gobernar desde la informalidad del poder, no sentado en Carondelet, ¿no? Félix Cordero termina su mandato, ¿no es cierto?, con muy malos números de valoración, ¿no es cierto?, de caída, y sucede finalmente lo que sucede en la década de los 90, que es, hay como una disminución de la presencia del Estado-Nación y el emergimiento, ¿no es cierto?, de estados locales, de gobiernos locales, ¿no? Entonces, claro, como no había un Estado-Nación fuerte, empiezan a emerger los liderazgos locales, Jaime Nebot, Paco Moncayo, Quituaña, etcétera, Chato Castillo en Loja, es decir, una variedad de liderazgos locales que empiezan a comportarse como el Estado-Nación geolocalizado finalmente en sus cantones, ¿no? Y ahí empieza a haber esos liderazgos. Sin descuidar finalmente la presencia que tenía el Partido Socialista en las Cortes de Justicia, por ejemplo, ¿no? Es decir, muy presente siempre. Entonces, empieza finalmente a gobernar desde lo local. Y claro, con el fenómeno del correísmo, ¿no es cierto?, yo siento que pierden su rumbo. Es decir, si estaban llamados a ocupar el espacio de la derecha, ¿verdad?, el correísmo tenía esta capacidad finalmente igual de tomar decisiones de derecha también, ¿no? Es decir, que firme el acuerdo comercial con Europa no es el Partido Social Cristiano, es Revolución Ciudadana. Entonces empiezan a perder finalmente ese rumbo y se quedan en el ámbito local. Yo creo que no les ha interesado, y esto es una opinión, no es un análisis, creo que no les ha interesado gobernar desde Carondelet, creo que les ha interesado entender que pueden hacer una mayoría en el legislativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que por lo pronto finalmente el Partido Social Cristiano es de los pocos partidos, primero que sobrevivió al torbellino de la partidocracia, ¿no es cierto?, y que se mantuvo finalmente presente con liderazgos locales, ganando finalmente elecciones locales y siempre manteniendo la misma bancada o similares número de bancadas finalmente en la asamblea, ¿no? Últimamente, evidentemente derivado de unas elecciones locales últimas, pierden finalmente sus bastiones y hay que ver cómo se reconfiguran y cómo se reconstituyen, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, vemos también cómo ciertos, y ahorita tú que hablas de restituir, vemos también cómo ciertos partidos o movimientos cambiaron su génesis, porque el correísmo nace justamente para terminar con la partidocracia, y creo que no hay mayor exponente de la partidocracia en este momento que el correísmo. Ese revés que sucede o que necesariamente tiene que suceder, de alguna manera puede enajenar la forma en la que uno se pudo haber representado al inicio, es decir, cómo el partido puede justificar ciertos cambios o ciertas metamorfosis que necesariamente a veces se tienen que dar, como en el caso del correísmo. Por ejemplo, en el caso del Partido Social Cristiano, esa es una de sus virtudes, que es la coherencia, finalmente. Es decir, ha sido coherente siempre, incluso es una de las críticas que se les hace ahora. Viviendo lo que estamos viviendo, el seguir sosteniendo que no hay que tener más impuestos, ¿no es cierto?, es finalmente señalan otros analistas, es finalmente una incapacidad de entender el momento. Lo que pasa es que tú no puedes ser un partido o un movimiento, ¿no es cierto?, que ganas un proceso eleccionario y que piensas gobernar 10 años y creer que siempre vas a poder cobijarte en la narrativa de el ser antipartidocracia.
porque ser antipartidocracia tiene una fecha de expiración, es decir, después de 4 años ya eres la partidocracia. Exacto, es un error estratégico apostar a tu identidad, ¿no es cierto?, con algo que consecuentemente se va a dar por el paso del tiempo, ¿no? Es decir, no puedes tú siempre sostener la identidad de que soy un político joven y que a los 25 años sigas siendo un político joven. Es decir, lo que sucede en Estados Unidos, digamos, ¿no? Eso de que gobierne la gerontocracia finalmente, ¿no? Y que tienes un debate entre un señor de 81 y otro de 78. Es decir, apostarle a tu identidad como esta alternativa o esta tercera vía por fuera de la partidocracia tiene una fecha de expiración. Y creo que a la larga fue inevitable que le suceda al correísmo. Ahora, la partidocracia también, o la antipartidocracia, es un concepto que tiene que irse constituyendo y resignificando habitualmente, digamos, constantemente. Y no tiene que ver finalmente quizás con el tiempo de duración, pero sí con tus comportamientos. Entonces, quizás, si podemos decir que el correísmo es parte de la partidocracia, no es por el paso del tiempo, es por su comportamiento, ¿no? Y de una u otra manera, ahorita el correísmo se comporta exactamente igual, ¿no es cierto?, que cualquier otro partido o movimiento digno de la partidocracia. Pedro, yo ahorita tengo un libro que se llama La Sociedad del Mito, por Icare. Es una belleza de libro. Reputación y posicionamiento en tiempos de narrativas en disputa. Te pregunto, en la página 23, dicen... No, yo le voy a decir, no se preocupe. Cuando se trata de gestionar la reputación, es imprescindible saber cuál es el momento por el que pasa un actor o una organización. Es decir, reconocer si estamos en el ojo del huracán o si por el contrario las actividades transcurren en épocas de calma. Y en ese sentido, partiendo de esto que dice este libro, que entiendo sale de Icare, de donde tú eres el director, el gerente, ¿en qué momento los partidos tienen que rehabituar sus narrativas y en qué momento se encuentran partiendo de esa disyuntiva que plantean en esta oración? Ojo del huracán, en una nueva resignificación. A ver, nosotros siempre le apostamos finalmente a hacer entender que las organizaciones, cualesquiera que sea, políticas, gremiales, empresariales, sindicales, culturales, lo que sea, necesitan tener claridad identitaria, ¿no? Es decir, cuando no tienes claridad de qué eres, es muy difícil proyectarte y posicionar. Y la lógica de la creación identitaria se construye en épocas de paz y no en épocas de guerra. Ahora, es muy difícil que un partido político siempre viva épocas de paz, digamos, ¿no? Entonces, quizás ahí lo que podríamos extrapolar al análisis es no en época electoral, sino en época no electoral. Muy difícil en el Ecuador, en donde cada 2 años en promedio se da una consulta popular, es decir, es como muy complejo, ¿no? Pero claro, la identidad de la organización política en específico tiene que construirse cuando emerge o cuando hay una génesis, o en su defecto cuando a la larga, ¿no es cierto?, la dinámica política te obliga a replantearte quizás tus preceptos, no sé si biológicos, pero tus preceptos identitarios, digamos, ¿no? Creo que es supremamente importante finalmente que las organizaciones, para poder enfrentar una crisis, se planteen finalmente cuál es la identidad que yo quiero posicionar, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con, para que no tengas que construirte, ¿no es cierto?, en época de guerra, el poder ya tener definido lo que eres en época de paz para poder enfrentar finalmente una crisis, sea de partidos, sea una crisis coyuntural con alguno de tus militantes. Sí, pero también eso se lesiona un poco en el momento en que también los partidos se transforman como, yo lo dije en algún momento, como en un Airbnb para candidatos que de alguna manera pretenden resolver una cuestión apelando a lo electoral. Y yo ahí, por ejemplo, te pregunto, tú hablabas al principio de que no necesariamente el hecho de que hayan más de 260 movimientos o partidos en alguna contienda o en algún espacio de representación no necesariamente es negativo, pero sí que, por ejemplo, puede llegar a serlo cuando, por ejemplo, los problemas de firmas falsas no se erradican desde la reinscripción de partidos desde la Constitución del 2008 y pareciera también que el control de la actividad partidista y electoral no es suficiente para consolidar este sistema de partidos que busca en su génesis representar. Entonces, esta resignificación, en efecto que es necesaria, pero ¿cómo se puede lograr si hay un entramado que está legitimado y además es legal para que estas afrentas puedan seguir sucediendo?
A ver, que ahí tenemos un problema de concepción en el sentido de una cosa es la herramienta, el sistema, otra cosa es el comportamiento, ¿no? Y Fito y los Fitipaldis, que es este grupo maravilloso de rock and roll español, dicen, siempre es la mano y nunca el puñal. El problema no es el puñal. Y además en un país en donde es tenemos mucho la costumbre de culpar a las herramientas y no al comportamiento. Es decir, mañana un loco sale a matar con palas y aquí prohibimos las palas. Así funciona el Ecuador y la sociedad, ¿no? Creo que finalmente el hecho de que violes tus preceptos normativos, que presentes firmas falsas, que falsifiques, digamos, información, no tiene que ver con el número de movimientos. ¿Le cuesta mucho al Estado controlar eso? Sí, claro, por supuesto. Sin embargo, eso es parte de la democracia. Es decir, mi gran terror es que pasemos de decir qué terrible en una democracia de 260 partidos de tener 4, digamos, ¿no? Y aquí, cuando yo he debatido con otros colegas, con periodistas, digo, ¿y cómo escogemos esos 4? Entonces me dicen, no, pues en el ámbito ideológico, en el Ecuador, en el ámbito ideológico, estamos locos. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Es decir, mi gran miedo finalmente, que además se alimentó con este debate Trump-Biden, es tener que escoger entre Trump o Biden, ¿no? Es decir, eso es mi gran terror. Yo creo que el Ecuador en sí mismo tiene una sociedad profundamente diversa, que es una de las causales de por qué nos dificulta tanto construir la ecuatorianidad, ¿cierto? Sin embargo, de esa diversidad, ¿no es cierto?, se establece esto de que puedas tener varios partidos y varios movimientos. Ahora, si hay que controlarlos mejor, hay que controlarlos mejor. Pero eso tiene que ver más con el sistema que en sí mismo, finalmente, con los movimientos de los partidos. Pedro, para terminar, quiero hacerte la última pregunta. Tendremos pronto un proceso eleccionario. Hace poco tuvimos la consulta popular. Las elecciones se están transformando en algo cultural dentro del país. Y te pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el escenario que tú avisoras en términos de representación para el 2025? Es decir, ahora tenemos un presidente que claramente aún no consolida una estructura de partido. Parece que eso en este momento no es lo que lo moviliza o lo escandaliza. Tenemos una RC y un PSC que aún no determinan cuáles van a ser sus candidatos presidenciales. Los relatos siguen siendo absolutamente coyunturalistas. El PSC excede los comunicados para incomunicar. Y también tenemos, por ejemplo, una aparición repentina de candidatos que aún no son capaces de decir por qué tiendas van, porque parece que eso fuera una sorpresa que espera el Ecuador con ansias. Te pregunto, bajo este relato, muy a grosso modo, de lo que acabo de describir, o más bien enunciar, ¿cuál es la perspectiva de representación que tendremos para este 2025? No solamente para los electores, sino para los que vayan a candidatizarse. ¿Con qué se van a encontrar? Posiblemente. A ver, primero se van a encontrar con un país que aún no ha entendido cómo el mapa de la violencia lo cambió, digamos. No es muy difícil entender, y el Ecuador no está entendiendo cómo el Ecuador ha cambiado gracias a la violencia en todos los ámbitos, en el ámbito comercial, en el ámbito cultural, en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito económico, no estamos entendiendo. Creo que es muy difícil en avisorar, ¿no es cierto?, escenarios. Nosotros siempre trabajamos en escenarios de proyección con alta, media, baja probabilidad. Es muy difícil determinar, ¿no es cierto?, frente a qué nos podemos encontrar. Es decir, creo que estos meses van a ser claves en el sentido de cómo se mueven los movimientos sociales, cómo los movimientos sociales construyen plataformas para poder cosechar en el ámbito electoral, cómo el gobierno los enfrenta, cómo, digamos, si es que el correísmo del Partido Social Cristiano siguen cometiendo errores de bulto en el ámbito de la oposición desde el legislativo. Es decir, todo eso nos vislumbra, ¿no es cierto?, un escenario bastante complejo. Sin embargo, no es lo más importante. Lo más importante es lo que representa el 2025 para el Ecuador. Y el 2025 para el Ecuador es un año de génesis transicional. Y eso en democracias sensibles y débiles como el Ecuador es profundamente peligroso y grave. ¿Por qué digo transicional? Porque en el 2025 no solo vamos a escoger presidente y asambleístas, se tiene que escoger al fiscal general del Estado, se tiene que renovar parcialmente la Corte Constitucional, hay un proceso de elección de jueces de la Corte Nacional de Justicia, tiene que elegirse al superintendente de Economía Popular y Solidaria, hay que renovar totalmente el Consejo Nacional Electoral. Y cuando sucede esto, ¿no es cierto?, a la larga la disputa de las facciones de poder entran, digamos, en tensión y en conflicto. Entonces, claro,
el 2025 vamos a tener que enfrentar no solo un proceso eleccionario, y los partidos, y los ciudadanos, y los electores, y los votantes, y los candidatos van a tener que entender que es una cancha distinta y además donde están sucediendo cosas transicionales que van a involucrar no solo a la fuerza política partidista, sino a fuerzas políticas, digamos, en el ámbito de lo legítimo y en el ámbito de lo ilegítimo también, porque a la larga hora también hay que poner al narcotráfico sobre la mesa en la lógica del análisis. Listo, Pedro, creo que quedó súper clara la explicación que diste sobre esta crisis de representación que parece aún estar en constante resignificación. Muchas gracias por acompañarme. No, gracias por la invitación.